millonario celebraba el mayor logro de su carrera, rodeado de lujos y aplausos. Pero todo cambia cuando aparece una chica hambrienta y le pide el resto de la comida de su plato. La sigue hasta un callejón y lo que encuentra le cambia la vida, por completo. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. En el exclusivo restaurante La Corona de Plata, ubicado en la zona de Polanco en Ciudad de México, Emiliano Velázquez alzaba su copa de champán francés para sellar uno de los contratos más importantes de su carrera. A sus 45 años, este magnate de la tecnología acababa de cerrar un acuerdo que convertiría a su empresa, Tecnomex Solutions, en la más importante del país. Los comensales a su alrededor aplaudían, mientras los fotógrafos capturaban el momento para las páginas de economía de los periódicos nacionales. «Por el futuro digital de México», exclamó Emiliano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los invitados respondieron con entusiasmo, sin notar aquel detalle. Nadie podía imaginar que detrás de aquella fachada de éxito y poder habitaba un hombre consumido por un vacío inexplicable. Mientras degustaba los platillos preparados por el chef más renombrado de la ciudad, Emiliano observaba distraídamente a través del ventanal que daba a la calle. Fue entonces cuando la vio. Una niña de unos 12 años, con un vestido desgastado pero limpio, miraba fijamente hacia su mesa. No era la típica mirada de un niño callejero pidiendo limosna. Había algo más en aquellos ojos oscuros y profundos, una mezcla de dignidad y desesperación que le resultó extrañamente familiar. ¿Más vino, señor Velázquez?, preguntó el mesero interrumpiendo sus pensamientos. «No, gracias, Miguel. Estoy bien así», respondió sin apartar la vista de la ventana. Para sorpresa de Emiliano, la niña no se marchó. Al contrario, tras unos minutos de aparente duda, se dirigió hacia la entrada del restaurante. La vio intercambiar algunas palabras con el anfitrión, quien con un gesto de desagrado intentaba alejarla. Algo en aquella escena lo perturbó profundamente. «Discúlpenme un momento», dijo a sus acompañantes mientras se levantaba. Al acercarse a la entrada, escuchó la voz de la niña. «Solo quiero hablar con el señor de aquella mesa. Por favor, es importante». «Niña, este no es lugar para ti. Vete antes de que llame a seguridad», respondía el anfitrión con tono severo. «¿Qué sucede aquí?», interrumpió Emiliano. El anfitrión se giró sorprendido. «Señor Velázquez, disculpe esta interrupción. Ya me encargo de que se retire». La niña lo miró directamente a los ojos, sin intimidarse. «Me llamo Lupita, señor. No vengo a pedirle dinero, solo vi que en su plato quedó mucha comida. Quisiera saber si me permitiría llevarme lo que ya no va a comer». El restaurante entero pareció sumirse en un silencio incómodo. Los comensales cercanos observaban la escena con curiosidad y desdén. Emiliano sintió todas las miradas sobre él, esperando ver cómo el poderoso empresario manejaría esta incómoda situación. «¿Y para qué quieres la comida?», preguntó Emiliano, ignorando los susurros a su alrededor. «No es para mí, señor», respondió Lupita con una madurez que contrastaba con su apariencia infantil. «Es para mi hermanita. Está enferma y no ha comido en 2 días». Algo en la sinceridad de aquellas palabras atravesó el blindaje emocional que Emiliano había construido durante años. Sin pensarlo 2 veces, asintió. Miguel llamó al mesero: «Por favor, empaca toda la comida de nuestra mesa que no se haya consumido». El anfitrión parecía horrorizado. «Señor Velázquez, con todo respeto, este establecimiento tiene una reputación que mantener. Podemos llamar a servicios sociales si esta niña necesita ayuda, pero he dicho que empaquen la comida», interrumpió Emiliano con un tono que no admitía réplica. «Y añadan un menú completo para llevar». Mientras esperaban, Emiliano observó a la niña con detenimiento. Sus manos pequeñas y ásperas denotaban trabajo duro. Su postura, erguida y digna a pesar de las circunstancias, le recordaba a alguien que no lograba identificar en ese momento. «¿Dónde están tus padres, Lupita?», preguntó en voz baja. La niña desvió la mirada por primera vez. «Mi papá
Se fue hace mucho. Y mi mamá nos dejó hace 3 meses. Dijo que buscaría trabajo en Monterrey y volvería, pero su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso con rapidez. Mi abuelita nos cuidaba, pero ella ya no está con nosotros. Ahora solo somos Sophie y yo. Miguel regresó con varias bolsas de comida. Lupita las recibió con una mezcla de gratitud y cautela, como si temiera que fuera una trampa. «Gracias, señor, que Dios lo bendiga», dijo, y se dirigió rápidamente hacia la salida. Emiliano volvió a su mesa, donde sus socios de negocios lo esperaban con expresiones confundidas. «Vaya, Emiliano, no sabía que ahora hacías obras de caridad durante las cenas de negocios», comentó Ricardo Montero, uno de los inversionistas, con tono burlón. «Todos tenemos nuestros momentos de debilidad», respondió Emiliano con una sonrisa forzada, intentando restar importancia al asunto. La cena continuó, pero Emiliano ya no podía concentrarse en la conversación. Su mente seguía a aquella niña, preguntándose dónde viviría, cómo cuidaría sola a su hermana enferma. La imagen de Lupita se mezclaba en su mente con recuerdos difusos de su propia infancia, recuerdos que había enterrado bajo años de ambición y trabajo obsesivo. Al terminar la velada, mientras sus invitados se retiraban, Emiliano tomó una decisión impulsiva. En lugar de dirigirse a su chofer que lo esperaba, dio instrucciones de que lo llevarían más tarde y comenzó a caminar en la dirección que había tomado Lupita. Las calles elegantes de Polanco dieron paso gradualmente a zonas menos privilegiadas. Emiliano caminaba con determinación, guiado por un instinto que no comprendía del todo. Después de varias cuadras, cuando ya comenzaba a pensar que había perdido su rastro, divisó a lo lejos la silueta pequeña de Lupita, que doblaba hacia un callejón. Con el corazón latiendo aceleradamente, Emiliano apuró el paso. Al llegar a la esquina, se detuvo para observar sin ser visto. Lo que presenció a continuación quedaría grabado en su memoria para siempre. En aquel callejón apenas iluminado por la luz mortecina de un farol, Lupita se había arrodillado junto a una figura inmóvil tendida sobre cartones. Era una niña, aún más pequeña, de unos 6 o 7 años, cuya palidez resultaba alarmante incluso en la penumbra. «Sophie, mira lo que te traje», susurraba Lupita con dulzura, mientras sacaba cuidadosamente la comida. «Es del restaurante más bonito de la ciudad, como en los cuentos de la abuelita, ¿recuerdas? Donde las princesas comen en platos de oro». Con delicadeza, intentaba incorporar a la pequeña, cuya cabeza se balanceaba sin fuerzas. Emiliano contuvo la respiración paralizado ante la escena. «Vamos, Sophie, tienes que comer algo, como en el cuento del pajarito dormido, ¿te acuerdas? La abuelita decía que si el pajarito probaba la miel del árbol sagrado, despertaría y volaría más alto. Que nunca...» La voz de Lupita se quebró en un sollozo mientras abrazaba a su hermana, que apenas respondía. Fue entonces cuando Emiliano salió de las sombras y se acercó a ellas. «Lupita», dijo con voz suave para no asustarla. La niña se sobresaltó y en un gesto protector cubrió a su hermana con su propio cuerpo. «No voy a hacerles daño», continuó, Emiliano arrodillándose a una distancia prudente. «Tu hermana necesita un médico. Déjame ayudarlas». Los ojos de Lupita, llenos de desconfianza y miedo, lo estudiaron en silencio. Finalmente, miró a su hermana y luego nuevamente a Emiliano. «¿Me promete que no nos separarán? ¿Que no nos llevarán a un orfanato?» La pregunta, cargada de un miedo visceral, resonó en el callejón silencioso. Emiliano sintió que algo se rompía dentro de él al escucharla. «Te lo prometo», respondió con una convicción que lo sorprendió. «Así mismo. Ahora debemos darnos prisa». Con un movimiento cuidadoso, Emiliano tomó en brazos a la pequeña Sophie, cuyo cuerpo ardía en fiebre. Lupita recogió rápidamente sus escasas pertenencias y lo siguió, aferrándose a la bolsa de comida como si fuera un tesoro invaluable. Mientras caminaban hacia la avenida principal para buscar un taxi, Emiliano no podía dejar de pensar en la extraña cadena de eventos que lo había llevado hasta allí. Por primera vez en años, sentía algo diferente al vacío habitual, una urgencia,
un propósito que trascendía los números en su cuenta bancaria y los titulares de los periódicos financieros. Lo que Emiliano no podía imaginar entonces era que aquel encuentro casual cambiaría para siempre el rumbo de su vida, y que las dos niñas desamparadas, que ahora lo seguían con pasos inciertos, le enseñarían el verdadero significado de la riqueza. Las luces fluorescentes del Hospital General iluminaban el rostro exhausto de Emiliano mientras esperaba en la sala de urgencias. A su lado Lupita permanecía sentada, con la mirada fija en las puertas por donde habían llevado a su hermana hacía más de una hora. Sus pequeñas manos no dejaban de juguetear con un medallón de plata que colgaba de su cuello, el único tesoro que parecía poseer. ¿Quieres algo de beber?, pues preguntó Emiliano intentando romper aquel silencio tenso. Lupita negó con la cabeza sin mirarlo. ¿Por qué hace esto?, preguntó finalmente, con una voz apenas audible. La gente como usted nunca ayuda sin querer algo a cambio. La franqueza de la niña lo desarmó. A veces, las personas hacen cosas sin una razón clara, respondió, sorprendido por su propia sinceridad. Antes de que pudieran continuar la conversación, un médico se acercó a ellos. Su expresión era grave, pero no alarmante. ¿Familiares de Sofía Ramírez? Soy su hermana, se adelantó Lupita poniéndose de pie. El doctor miró a Emiliano con cierta confusión. ¿Y usted es? Un amigo de la familia, respondió rápidamente. ¿Cómo? ¿Está la niña? Sofía presenta un cuadro severo de desnutrición y una infección respiratoria que ha debilitado considerablemente su sistema inmunológico. Necesitará quedarse hospitalizada por al menos una semana para recibir tratamiento adecuado. El médico hizo una pausa y bajó la voz. ¿Hay algún adulto responsable de las menores? Necesitamos autorización para el tratamiento y debemos notificar a servicios sociales sobre la situación. El pánico se reflejó inmediatamente en los ojos de Lupita, quien dio un paso atrás, como preparándose para huir. Yo me haré cargo, declaró Emiliano con firmeza. Soy Emiliano Velázquez, presidente de Tecnomex Solutions. Me responsabilizaré por todos los gastos y trámites necesarios. Por favor, haga lo que sea necesario para que la niña reciba el mejor tratamiento. El apellido Velázquez pareció surtir efecto inmediato. El médico asintió, visiblemente impresionado. Por supuesto, señor Velázquez. Aún así, necesitaremos formalizar la situación en algún momento. Por ahora, centrémonos en la recuperación de Sofía. Pueden pasar a verla. Está consciente aunque muy debilitada. Mientras seguían al médico por el pasillo, Emiliano sintió la mirada penetrante de Lupita. No dejaré que nos separen, susurró la niña con determinación. Si llaman a servicios sociales, nos escaparemos. Nadie las separará, respondió Emiliano, sorprendido por la firmeza de su propia promesa. Te di mi palabra, ¿recuerdas? La habitación donde habían instalado a Sofía era compartida, pero Emiliano ya había solicitado un traslado a una habitación privada. La pequeña yacía conectada a un suero, con su cuerpecito frágil casi perdiéndose entre las sábanas blancas. Al ver a su hermana intentó incorporarse, pero apenas tenía fuerzas. «Quieta, chaparra», dijo Lupita acercándose rápidamente. «Tienes que descansar para ponerte fuerte». Emiliano observó la escena desde una distancia prudente, conmovido por el amor evidente entre las hermanas. Sofía, a pesar de su estado, tenía una sonrisa luminosa que transformaba su rostro pálido. «¿Comiste el pastel que te traje?», preguntó Sofía con voz débil. «Claro que sí», mintió Lupita acariciando su cabello. «Estaba delicioso, justo como decía la abuelita que sabían los pasteles de los palacios». Sofía dirigió entonces su mirada hacia Emiliano, quien se sintió extrañamente intimidado por aquellos ojos infantiles que parecían ver más allá de su fachada de hombre importante. «¿Quién es el señor?», preguntó con curiosidad. «Es un amigo», respondió Lupita con cautela. «Se llama Emiliano y nos está ayudando». Sofía lo estudió por un momento y luego sonrió. «Tiene cara de príncipe triste, como en los cuentos de la abuelita Dolores». El nombre cayó sobre Emiliano como un rayo. «¿Dolores? ¿Tu abuela se llamaba Dolores?». Lupita asintió, repentinamente alerta.
Dolores Fuentes. Ella nos cuidó después de que mamá se fue. Pero su corazón estaba muy cansado y hace 3 meses se fue al cielo. Con manos temblorosas, Emiliano sacó su teléfono y buscó entre sus archivos una antigua fotografía que rara vez miraba. La giró hacia las niñas. ¿Es ella? Los ojos de Lupita se abrieron con asombro. Es la abuelita. ¿Cómo tiene usted una foto de ella? Emiliano se dejó caer en una silla cercana, abrumado por la revelación. Dolores Fuentes me salvó la vida cuando yo tenía más o menos tu edad, dijo con voz entrecortada. Yo era un niño de la calle. Robaba para comer y dormía donde podía. Un día intenté robar en su puesto del mercado de la Merced. Los recuerdos que había mantenido enterrados durante décadas emergían ahora con nitidez dolorosa. En lugar de llamar a la policía, me llevó a su casa. Me dio de comer, me enseñó a leer, me inscribió en la escuela. Durante 3 años viví con ella. Me trataba como al hijo que nunca tuvo. ¿Y qué pasó después?, preguntó Lupita, con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Emiliano bajó la mirada avergonzado. Me consiguió una beca en un internado prestigioso. Me fui prometiendo que volvería, que la ayudaría cuando tuviera éxito. Pero con el tiempo me alejé. Cambié de círculo social, me avergonzaba de mis orígenes, enterré esa parte de mi vida y me concentré solo en construir mi imperio. Un silencio pesado llenó la habitación. Sofía había cerrado los ojos, vencida por el cansancio, pero Lupita miraba fijamente a Emiliano, procesando cada palabra. Ella lo mencionaba a veces, dijo finalmente. Hablaba de un niño que se convirtió en un hombre importante. Decía que algún día volvería. Hizo una pausa y sus ojos se endurecieron. Nunca volvió, ni siquiera cuando ella enfermó y les escribió a todos los emilianos Velázquez que encontró en internet. El golpe fue devastador. Emiliano recordó vagamente correos filtrados por su asistente, clasificados como solicitudes de ayuda y descartados automáticamente. La culpa lo golpeó con una fuerza física, casi tangible. No lo sabía, Lupita. Te juro que no sabía que ella me buscaba. Ella nunca dejó de creer en usted, continuó Lupita, con una madurez que rompía el corazón. Incluso cuando no teníamos para medicinas, decía que Dios proveería, que quizás usted aparecería y nos ayudaría. Pero nunca llegó. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. Ahora aparece, cuando ella ya no está para verlo. Emiliano sentía que cada palabra de la niña era un puñal en su conciencia. Se levantó y se acercó a la ventana, intentando controlar sus emociones. Afuera, la Ciudad de México continuaba su bullicio incesante, ajena al drama que se desarrollaba en aquella habitación de hospital. No puedo cambiar el pasado, Lupita, dijo finalmente, volviéndose hacia ella. Pero puedo estar aquí ahora, para ti y para Sofía, si me lo permites. La niña no respondió. En lugar de eso, sacó de su bolsillo un sobre arrugado y se lo extendió. La abuelita dejó esto para usted. Dijo que si algún día lo encontrábamos, debíamos dárselo. Continuaron así, manos temblorosas. Emiliano tomó el sobre. Dentro había una carta escrita con caligrafía temblorosa y una pequeña llave oxidada. No la he leído, aclaró Lupita. Era para usted. Emiliano desdobló la carta y comenzó a leer en silencio. Mi querido Emiliano, si estás leyendo esto, es porque finalmente nuestros caminos se han vuelto a cruzar, aunque yo ya no esté presente. Nunca te reproché que te alejaras. Al contrario, me enorgullecía ver desde lejos tus logros, tu nombre en los periódicos, tu rostro en las revistas de negocios. Siempre fuiste ese niño brillante con ojos llenos de determinación. Te escribo, no para pedirte nada para mí, sino para mis nietas. Lupita y Sofía son 2 ángeles que la vida puso en mi camino cuando mi hija, su madre, no pudo cuidarlas. Temo por su futuro cuando yo ya no esté. Lupita es fuerte y valiente, como lo eras tú, pero es solo una niña intentando cargar un peso demasiado grande para sus hombros. La llave que te envío abre un viejo baúl que guardo bajo mi cama.
Allí encontrarás el único tesoro que poseo, las cartas que me escribiste desde el internado, tus primeros dibujos y una libreta donde anoté cada uno de tus logros que pude seguir a través de los años. No te pido que asumas una responsabilidad que no te corresponde, solo que, si está en tus manos, no permitas que estas niñas pasen por lo que tú pasaste antes de encontrarnos. Ellas merecen una oportunidad, como la que tú recibiste. Con amor eterno, tu doña Lolita, como solías llamarme. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Emiliano mientras doblaba cuidadosamente la carta. Se sentía expuesto, vulnerable, como si todos los muros que había construido a su alrededor durante años se derrumbaran en un instante. ¿Sabe dónde vivíamos?, preguntó Lupita después de un momento. Emiliano asintió. Recordaba perfectamente la pequeña casa en el barrio de Tepito, donde había pasado los 3 años más felices de su infancia. Mañana iremos, decidió. Buscaremos ese baúl. ¿Y después qué?, cuestionó Lupita con aquella mirada penetrante que parecía traspasarlo. ¿Nos dará dinero y se irá? ¿Cumplirá con su conciencia y volverá a su vida de rico? La pregunta quedó flotando en el aire mientras una enfermera entraba para revisar a Sofía. Emiliano no tenía una respuesta clara. Hacía apenas unas horas, su mayor preocupación era cerrar un contrato millonario. Ahora se encontraba enfrentando los fantasmas de su pasado y tomando decisiones que podrían cambiar 3 vidas para siempre. Mientras observaba a Lupita arropar con ternura a Pinochet, su hermana tuvo una certeza que lo sacudió. No podía abandonarlas. No otra vez. No repetiría el error que había cometido con doña Lolita. No me iré, dijo finalmente, con una convicción que sorprendió incluso a él mismo. Esta vez me quedaré, Lupita. Te lo prometo. La niña lo miró con una mezcla de esperanza y recelo. Había aprendido demasiado joven que las promesas de los adultos solían romperse con facilidad, pero algo en la mirada de Emiliano, algo que quizás reconocía de las historias que su abuela contaba sobre aquel niño que se convirtió en un hombre importante, la hizo asentir levemente. Afuera, la noche cubría Ciudad de México con su manto, de luces intermitentes, mientras en aquella habitación de hospital se tejía el comienzo de una historia inesperada, un lazo improbable entre 3 almas heridas por el abandono y unidas por el recuerdo de una mujer que había sabido ver la luz en medio de la oscuridad. La casa de doña Lolita permanecía exactamente igual a como Emiliano la recordaba, solo que más pequeña de lo que guardaba en su memoria infantil. El barrio de Tepito, conocido como el Barrio Bravo, bullía de actividad aquella mañana de domingo. Vendedores ambulantes, familias camino a la iglesia y jóvenes en las esquinas conformaban el paisaje urbano que alguna vez había sido su hogar. Emiliano estacionó su lujoso automóvil frente a la modesta vivienda, consciente de las miradas curiosas que atraía. A su lado, Lupita observaba todo con expresión vigilante. «Sofía estará bien en el hospital», dijo Emiliano, intentando tranquilizarla. «Le prometí al doctor Gutiérrez que volveríamos antes del mediodía». Lupita asintió sin decir palabra. Desde la revelación en el hospital la noche anterior, la niña parecía evaluar cada gesto y palabra de Emiliano como si estuviera realizando un complejo cálculo interno sobre cuánto podía confiar en él. La puerta de la casa se abrió con un chirrido familiar. El olor a incienso y hierbas medicinales golpeó a Emiliano como una ola de recuerdos. La sala, pequeña pero impecable, estaba decorada con santos católicos, fotografías familiares y flores artificiales de colores vibrantes. En una repisa destacaba una fotografía de doña Lolita sonriente, rodeada por las niñas, con una vela encendida a su lado. La abuelita decía que mientras la luz esté encendida, ella nos cuida desde el cielo, explicó Lupita al notar la mirada de Emiliano sobre la improvisada ofrenda. Emiliano tragó saliva con dificultad. Había olvidado la fe inquebrantable de aquella mujer que lo había acogido sin condiciones. «El baúl está en el cuarto de la abuelita», indicó Lupita, guiándolo por un estrecho pasillo. La habitación era pequeña, con una cama individual,
cubierta por un colorido edredón tejido a mano. En la pared colgaba un crucifijo de madera tallada y sobre una cómoda descansaban frascos de medicinas y una Biblia gastada por el uso. Bajo la cama, parcialmente oculto, se encontraba un viejo baúl de madera con adornos metálicos. Emiliano se arrodilló y extrajo el baúl con cuidado. La llave que doña Lolita le había dejado encajó perfectamente en la cerradura oxidada. Al abrir la tapa, el pasado lo recibió como un viejo amigo largo tiempo olvidado. Encima de todo, estaba su primer cuaderno de caligrafía, con su nombre, escrito con trazos infantiles y temblorosos. Debajo, una pequeña caja contenía un trompo de madera y canicas de diversos colores, sus primeros juguetes recibidos como regalo de Navidad. «Mira, Lupita», dijo Emiliano mostrándole una fotografía amarillenta. «Esta es tu abuela conmigo, el día de mi primera comunión». En la imagen, un Emiliano de 10 años, flaco y serio, vestía un traje prestado demasiado grande para su cuerpo pequeño. A su lado, doña Lolita, 20 años más joven pero con la misma mirada bondadosa, lo abrazaba con orgullo maternal. «Se parece a Sofía cuando sonríe», comentó Lupita, tocando la fotografía con la punta de los dedos. Emiliano continuó, explorando el contenido del baúl. Encontró recortes de periódico donde aparecía su nombre, su graduación universitaria, el lanzamiento de su primera empresa, la portada de la revista Empresarios de México, donde lo nombraban emprendedor del año. Doña Lolita había seguido cada paso de su carrera en silencio, guardando con devoción cada mención de aquel niño al que había salvado de las calles. En el fondo del baúl, envuelto en un pañuelo bordado, encontró un cuaderno de tapas gastadas. Al abrirlo, reconoció la caligrafía pulcra de doña Lolita. Era una especie de diario donde había anotado pensamientos, oraciones y recuerdos. «Mi Emiliano cumple hoy 30 años», leyó en una entrada fechada 5 años atrás. «Lo vi en televisión recibiendo un premio. Sus ojos siguen siendo los mismos, aunque ahora miran con la dureza del éxito. Rezo para que encuentre no solo prosperidad, sino también el amor que tanto merece. Algún día volverá, cuando esté listo para recordar quién era antes de convertirse en quien es». Las palabras le provocaron un nudo en la garganta. Cerró el cuaderno, incapaz de continuar leyendo. «¿Por qué nunca volvió?», preguntó Lupita de repente, sentada en el borde de la cama. No había acusación en su voz, solo una curiosidad genuina. Emiliano dejó escapar un suspiro profundo. «Porque tenía miedo», respondió con honestidad. «Miedo de que si miraba atrás todo lo que había construido se desmoronaría. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que ella viera en lo que me había convertido». «¿Y en qué se convirtió?». La pregunta simple y directa lo dejó sin palabras por un momento. «En alguien que lo tenía todo y no tenía nada al mismo tiempo», respondió finalmente. «Alguien que cambió el amor por el poder, los abrazos por los aplausos, la familia por el éxito». Lupita asintió, como si comprendiera perfectamente lo que Emiliano quería decir, a pesar de su corta edad. «La abuelita decía que usted tenía un corazón de oro bajo capas y capas de miedo», comentó. «Decía que algún día ese oro brillaría de nuevo». Emiliano sintió que algo se quebraba dentro de él, una presa conteniendo años de emociones reprimidas. Sin poder evitarlo, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No recordaba la última vez que había llorado. Lupita, con una compasión que no correspondía a sus 12 años, se acercó y le ofreció un pañuelo de tela que sacó de su bolsillo. «Está bien llorar», dijo con suavidad. «La abuelita decía que las lágrimas limpian el alma». Emiliano aceptó el pañuelo con manos temblorosas. Al desplegarlo, notó que tenía bordadas las iniciales EV en una esquina. «Es suyo», explicó Lupita. «La abuelita lo guardaba con sus cosas especiales. Dijo que algún día se lo devolvería». Aquel pequeño gesto de preservar algo tan insignificante durante tantos años terminó de romper las barreras que Emiliano había construido.
En un impulso, abrazó a Lupita, quien tras un momento de sorpresa, le devolvió el abrazo tímidamente. «Lo siento tanto», murmuró Emiliano. «Siento no haber estado aquí cuando me necesitaban». «Está aquí ahora», respondió Lupita, con una madurez que trascendía su edad. «Y Sophie lo necesita. Yo también, aunque no quiera admitirlo». Se separaron y Emiliano notó que Lupita también había dejado caer algunas lágrimas. Con delicadeza, las secó con el mismo pañuelo que ella le había ofrecido. «Vamos a empezar». «De nuevo», propuso. «Voy a cuidar de ustedes como doña Lolita cuidó de mí. Les prometo que nunca más estarán solas». Por primera vez desde que se conocieron, Lupita le regaló una sonrisa genuina, una que transformó por completo su rostro, serio, y la hizo parecer la niña que realmente era. «Tengo que mostrarle algo más», dijo levantándose repentinamente. «Venga». Lo guió hasta un pequeño cuarto que claramente compartía con su hermana. 2 colchones en el suelo, cubiertos con sábanas limpias pero gastadas, servían como camas. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles, mayormente obra de Sofía, según le explicó. De una caja de cartón, Lupita extrajo un cuaderno escolar. «Son los dibujos de Sophie. Quiere ser artista cuando sea grande». Emiliano hojeó el cuaderno, sorprendido por el talento natural de la pequeña. Paisajes coloridos, retratos de su hermana y su abuela, escenas imaginarias de castillos y princesas. A pesar de la precariedad de los materiales, lápices de colores, gastados y hojas de cuaderno, los dibujos mostraban una sensibilidad y técnica extraordinarias para una niña de 7 años. «Tiene un don», comentó Emiliano, genuinamente impresionado. «La abuelita le compraba colores cuando podía», explicó Lupita. «Ahora usa los que le regalan en la escuela, o los que usaba antes de...». Su voz se apagó. «Compraremos todo lo que necesite cuando salga del hospital», prometió Emiliano. «Lienzos, pinturas, todo». Mientras continuaban recorriendo la casa, Emiliano fue consciente de la pobreza digna en la que habían vivido. El refrigerador casi vacío, la tubería goteante en el baño, las grietas en las paredes disimuladas con cuadros y adornos, pero también notó el amor que impregnaba cada rincón, las flores de papel hechas por las niñas, las cortinas remendadas con esmero, los muñecos de trapo fabricados a mano. «¿Cómo han sobrevivido estos meses?», preguntó, notando que apenas había comida en la alacena. «Yo ayudo en el mercado después de la escuela», explicó Lupita. «Cargo bolsas y limpio puestos. La señora Carmela, que vende flores, nos da las sobras de su comida a veces. Y don Ramón, el panadero, nos regala el pan del día anterior». La revelación de que una niña de 12 años había estado manteniendo a su hermana, asistiendo a la escuela y cuidando la casa sola, golpeó a Emiliano con fuerza. Era una responsabilidad aplastante para unos hombros tan pequeños. «Eso se acabó, Lupita», dijo con firmeza. «De ahora en adelante yo me ocuparé de todo. Tú solo preocúpate por ser una niña, por estudiar y cuidar de Sofía». Lupita lo miró con una mezcla de esperanza y recelo. «¿Y si se cansa de nosotras? La gente siempre se cansa. Primero papá, luego mamá». «Yo no soy como ellos», afirmó Emiliano, arrodillándose para quedar a su altura. «Te doy mi palabra, y esta vez no la romperé». Mientras guardaban algunas pertenencias de las niñas para llevarlas al hospital, Emiliano tomó una decisión que cambiaría el rumbo de 3 vidas. Sacó su teléfono y llamó a su asistente personal. «Claudia, cancela todas mis reuniones de la próxima semana», ordenó. «Y contacta con mi abogado. Necesito iniciar un proceso de tutela legal». Al otro lado de la línea, su asistente no ocultó su sorpresa. «¿Tutela legal? ¿De quién?» «De 2 niñas», respondió Emiliano, mirando a Lupita, que empacaba cuidadosamente la ropa de su hermana. «Las nietas de alguien que una vez salvó mi vida». Después de colgar, Emiliano se sintió extrañamente liviano, como si hubiera dejado caer un peso que había cargado durante años sin saberlo. Por primera vez en mucho tiempo, sus decisiones no estaban motivadas por el beneficio empresarial o el prestigio social, sino por algo más profundo y auténtico: la necesidad de honrar una deuda del corazón. Mientras cerraban la casa, Lupita se detuvo un momento frente al
altar improvisado de su abuela. «Abuelita», susurró, «creo que por fin encontramos a tu niño perdido». Emiliano, al escucharla, sintió una mezcla de gratitud y determinación. Sí, el niño perdido había encontrado el camino de regreso, y esta vez no volvería a extraviarse. Con el baúl de recuerdos en el maletero y las escasas pertenencias de las niñas en el asiento trasero, emprendieron el regreso al hospital. El contraste entre su lujoso automóvil y el humilde barrio de Tepito no podía ser mayor. Una metáfora visual de los dos mundos que Emiliano había habitado y que ahora intentaba reconciliar. ¿Dónde viviremos?, preguntó Lupita mientras avanzaban por las congestionadas calles de la ciudad. «Tengo un apartamento en Polanco», respondió Emiliano. «Es grande, con 3 habitaciones. Ustedes pueden elegir las suyas y decorarlas como quieran». La idea de Ibsen es mudarse a uno de los barrios más exclusivos de la ciudad pareció abrumar a Lupita. ¿Y la escuela? Sophie y yo vamos a la primaria Benito Juárez. Está cerca de casa. Podemos buscar una escuela cerca del apartamento, o si prefieres, puedo llevarlas cada día a su escuela actual hasta que terminen el año escolar. Lupita asintió, procesando toda esta nueva información. ¿Qué pasará con nuestra casa? Era de la abuelita. La mantendremos, decidió Emiliano al instante. Es parte de su herencia, de sus recuerdos. Nadie la tocará. Mientras se detenían en un semáforo, Emiliano observó a Lupita por el espejo retrovisor. Su perfil serio y pensativo contrastaba con la alegría que debería caracterizar a una niña de su edad. Se prometió a sí mismo que haría todo lo posible por devolverle esa alegría, por permitirle vivir la infancia que le había sido arrebatada por las circunstancias. Lo que Emiliano no sabía en ese momento era que su decisión impulsiva de seguir a una niña hambrienta la noche anterior no solo cambiaría la vida de Lupita y Sofía, sino que transformaría la suya propia de maneras que jamás hubiera imaginado. El camino que se abría ante ellos estaría lleno de desafíos, pero también de descubrimientos, sanación y quizás una segunda oportunidad para los 3. Llegaron al hospital justo cuando el doctor Gutiérrez terminaba su ronda matutina. Las noticias sobre Sofía eran alentadoras. La fiebre había cedido y respondía bien al tratamiento. Cuando entraron a la habitación, encontraron a la pequeña sentada en la cama, dibujando con unos crayones que alguna enfermera compasiva le había proporcionado. «Lupita, señor príncipe», exclamó Sofía al verlos, con una energía que contrastaba notablemente con su estado del día anterior. «Te dije que se pondría mejor», susurró Lupita a Emiliano, con una sonrisa de alivio. Emiliano se acercó a la cama y observó el dibujo que Sofía estaba creando. 3 figuras tomadas de la mano frente a lo que parecía ser un edificio alto. «¿Qué estás dibujando, Sofía?», preguntó con genuino interés. «Somos nosotros», explicó la niña con naturalidad. «Tú, Lupita y yo en nuestra nueva casa. Lupita dijo que viviremos en un lugar muy alto donde se puede ver toda la ciudad». Emiliano miró sorprendido a Lupita, quien se encogió de hombros con una tímida sonrisa. «Le conté lo que me dijiste en el camino», explicó. «Espero que no te moleste». «No me molesta en absoluto», respondió Emiliano, profundamente conmovido por la facilidad con que Sofía lo había incluido en su dibujo familiar, en su visión del futuro. Mientras las niñas conversaban animadamente sobre los detalles del dibujo, Emiliano se permitió imaginar cómo sería su vida a partir de ahora. El vacío que había sentido durante tantos años comenzaba a llenarse con algo nuevo, algo que no podía comprarse con todo el dinero del mundo. El sentido de propósito que viene de ser necesitado, de ser importante en la vida de alguien más. A través de la ventana del hospital, la Ciudad de México se extendía inmensa y caótica, con sus contrastes brutales de riqueza y pobreza, sus heridas históricas y su belleza indómita. En algún lugar de ese laberinto urbano, Emiliano había perdido su camino hace muchos años, y ahora, gracias a 2 pequeñas niñas y al recuerdo de una mujer extraordinaria, comenzaba a encontrarlo nuevamente. El apartamento de Emiliano en Polanco, que siempre le había parecido un espacio adecuado para su vida solitaria, ahora se
revelaba como un lugar frío e impersonal. Las paredes blancas inmaculadas, los muebles minimalistas de diseñador y la decoración escasa contrastaban dramáticamente con la calidez del humilde hogar de Tepito que acababan de visitar. ¿Aquí? ¿Vives solo?, preguntó Lupita contemplando con asombro la sala de estar, que era más grande que toda su casa anterior. Sí, respondió Emiliano, viendo repentinamente su propio espacio a través de los ojos de la niña. Nunca estoy mucho tiempo aquí, la verdad. Paso la mayor parte del día en la oficina. Sofía, quien había sido dada de alta esa mañana tras una semana de hospitalización, recorría el lugar con pasos cautelosos, como si temiera romper algo. Su salud había mejorado notablemente, aunque todavía estaba más delgada de lo que debería para su edad. ¿Podemos mirar por la ventana?, se preguntó con timidez, señalando los ventanales que daban a una vista panorámica de la ciudad. Por supuesto, esta es su casa ahora, respondió Emiliano, sorprendiéndose a sí mismo por la naturalidad con que había pronunciado esas palabras. Mientras las niñas se maravillaban con la vista, Emiliano observaba el espacio, intentando imaginarlo transformado por la presencia infantil. Las habitaciones de invitados, que nunca habían alojado a nadie, necesitarían camas apropiadas, colores vivos, juguetes. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Claudia, su asistente. Emiliano, el consejo directivo está preocupado. Llevas una semana prácticamente desaparecido y el acuerdo con Grupo Monterrey necesita tu atención urgente. Diles que lo firmaré mañana, respondió, observando cómo Sofía dibujaba figuras imaginarias en el vidrio empañado por su aliento. Pero no puedo asistir a la reunión. Estoy en medio de un asunto personal importante. ¿Tiene que ver con esas niñas que mencionaste?, preguntó Claudia, con la confianza que le daban años de trabajar juntos. Ricardo Montero está especialmente molesto. Dice que este no es momento para crisis de mediana edad ni obras de caridad publicitarias. Emiliano sintió una punzada de irritación. Lo que haga con mi vida personal no es asunto de Ricardo ni del consejo. Diles que mañana tendrán los documentos firmados y que confíen en que sé lo que hago. Después de colgar, se encontró con la mirada atenta de Lupita. ¿Problemas en el trabajo?, preguntó la niña, con aquella perspicacia que seguía, sorprendiéndolo. Nada importante, aseguró Emiliano. Solo gente preocupada porque he estado ausente estos días. Por nuestra culpa, concluyó Lupita bajando la mirada. No, respondió Emiliano con firmeza, acercándose a ella. Por mi elección, y es la mejor elección que he hecho en muchos años. La tarde transcurrió entre compras online de muebles infantiles, ropa, útiles escolares y juguetes. Emiliano descubrió con asombro que disfrutaba más eligiendo colores de pared para las habitaciones de las niñas que negociando contratos millonarios. Por primera vez en años, sentía que sus decisiones tenían un impacto real, tangible, en la vida de alguien. Esa noche, después de instalar a las niñas en su habitación provisional, habían decidido compartir cuarto hasta sentirse más cómodas. Emiliano se reunió con su abogado en el estudio. He revisado la situación legal. Emiliano, explicó Javier Orozco, un hombre de mediana edad que había manejado sus asuntos legales por más de una década. Para obtener la tutela legal de las menores, necesitamos localizar a los padres biológicos. Si la madre está en Monterrey, como dijeron, debemos notificarle. Y el padre, según Lupita, las abandonó hace años, interrumpió Emiliano, sintiendo una ira irracional hacia un hombre que ni siquiera conocía. Aún así, legalmente debemos hacer un esfuerzo razonable por localizarlo, insistió Javier. El juez querrá ver evidencia de que intentamos contactar a ambos progenitores antes de conceder una tutela a un tercero. Emiliano asintió, reconociendo la lógica, aunque no le agradara. Haz lo necesario, pero con discreción. No quiero que las niñas se alteren innecesariamente. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Emiliano reorganizó su horario laboral para poder llevar a las niñas a la escuela cada mañana
y recogerlas por la tarde. Lupita, inicialmente reticente a aceptar tanta ayuda, comenzaba a relajarse gradualmente, permitiéndose pequeños momentos de alegría infantil. Sofía, más abierta y cariñosa por naturaleza, no tardó en llenar el apartamento con sus risas y dibujos coloridos. Las habitaciones, antes estériles, se transformaron con paredes de colores vibrantes, estanterías llenas de libros y juguetes. La cocina, que Emiliano apenas utilizaba, se convirtió en un espacio de reunión donde intentaban preparar juntos recetas tradicionales que doña Lolita les había enseñado. Una mañana, mientras desayunaban antes de salir hacia la escuela, el teléfono de Emiliano sonó con una llamada de Javier. «Emiliano, encontramos al padre», anunció sin preámbulos. «Eduardo Ramírez. Está internado en una clínica de rehabilitación en Cuernavaca. Lleva allí 3 meses». La noticia cayó como un balde de agua fría. Emiliano miró instintivamente a las niñas, que conversaban ajenas a la conversación. «¿Qué tipo de rehabilitación?», preguntó. En voz baja. «Alcoholismo y adicción a opioides», respondió Javier. Según los registros, entró voluntariamente después de un episodio que casi le cuesta la vida. La clínica es privada, bastante costosa. Alguien está pagando por su tratamiento, pero no he podido averiguar quién. ¿Hay alguna forma de mantenerlo alejado de las niñas?, preguntó Emiliano, sintiendo que el mundo que había comenzado a construir se tambaleaba. «No legalmente, si decide reclamar sus derechos paternales una vez que salga de rehabilitación», explicó Javier. «A menos que exista evidencia de abuso, lo cual no parece ser el caso según lo que me has contado». Después de colgar, Emiliano permaneció pensativo, observando a Lupita y Sofía. Debía decirles. ¿Tenían derecho a saber que su padre estaba vivo e intentando recuperarse? ¿O eso solo traería más dolor a sus vidas ya marcadas por el abandono? Esa tarde, después de llevar a las niñas a una clase de natación que habían comenzado recientemente, Emiliano tomó una decisión. Condujo hasta Cuernavaca, una ciudad a menos de 2 horas de la capital, conocida por su clima primaveral eterno y sus jardines exuberantes. La clínica Nuevo Amanecer estaba ubicada en las afueras, rodeada de vegetación y con vistas a las montañas. Lejos de parecer un centro médico, se asemejaba más a un resort exclusivo, con edificios de piedra y madera dispersos en un amplio terreno. «Vengo a ver a Eduardo Ramírez», informó en la recepción, utilizando su nombre completo en lugar de presentarse, sabiendo que el apellido Velázquez a menudo abría puertas que para otros permanecían cerradas. «¿Es usted familiar?», se preguntó la recepcionista consultando su computadora. «Un amigo», respondió Emiliano manteniendo un tono neutral. «Me gustaría hablar con él sobre sus hijas». La mención de las niñas pareció ser suficiente. Tras una breve llamada telefónica, la recepcionista lo dirigió hacia un jardín interior donde, según le indicó, Eduardo solía pasar las tardes. Sentado en una banca bajo un árbol floreciente, Emiliano vio a un hombre de unos 35 años, delgado hasta la fragilidad, con el rostro marcado por líneas prematuras de sufrimiento. Vestía ropa sencilla, pantalones de algodón y una camisa blanca holgada. Sus manos, inquietas, trazaban patrones invisibles en el aire mientras contemplaba el horizonte. «¿Eduardo Ramírez?», preguntó Emiliano acercándose con cautela. El hombre levantó la mirada, revelando unos ojos oscuros que inmediatamente reconoció. Eran los mismos ojos expresivos de Sofía. «¿Quién pregunta?», respondió con voz rasposa, estudiándolo con una mezcla de confusión y recelo. «Me llamo Emiliano Velázquez», se presentó, sentándose a una distancia prudente. «Conocí a sus hijas, Lupita y Sofía, hace 2 semanas». La mención de sus hijas transformó el rostro de Eduardo. Una mezcla de dolor, vergüenza y anhelo se reflejó en sus facciones. «¿Están bien?», preguntó con urgencia, inclinándose hacia adelante. «¿Qué pasó con ellas después de...?». Se interrumpió, incapaz de completar la frase. «Sofía estuvo hospitalizada por desnutrición y una infección respiratoria», respondió Emiliano, sin suavizar la verdad. «Ya está mejor».
Lupita ha estado cuidando de ambas desde que su abuela falleció. Eduardo cerró los ojos, como si cada palabra fuera un golpe físico. Doña Lolita, ella las cuidaba cuando no pude más, murmuró. No sabía que había fallecido. Dios mío, mis niñas. La vulnerabilidad en su voz desarmó parcialmente a Emiliano, quien había llegado preparado para enfrentar a un hombre que había abandonado a sus hijas. ¿Cómo las encontraste?, preguntó Eduardo, mirándolo con repentina suspicacia. ¿Y por qué un hombre como tú se interesa por mis hijas? Emiliano le relató brevemente el encuentro en el restaurante, la conexión con doña Lolita y cómo ahora las niñas vivían temporalmente con él mientras se resolvía su situación legal. ¿Así? ¿Qué eres tú?, preguntó Eduardo con una sonrisa triste. Doña Lolita hablaba de ti, el niño que salvó y que se convirtió en un gran empresario. Te buscó cuando enfermó, ¿sabes? Lo sé ahora, respondió Emiliano, sintiendo nuevamente el peso de su negligencia. Demasiado tarde. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Dos hombres conectados por la vida de dos niñas y el recuerdo de una mujer extraordinaria, pero separados por mundos de experiencia y circunstancia. ¿Quién está pagando por este lugar?, Sara preguntó finalmente Emiliano, observando las instalaciones lujosas. No parece algo que pudieras costear. Eduardo desvió la mirada hacia las montañas distantes. Adriana, la madre de las niñas. Cuando supo lo que pasó, que casi muero, por una sobredosis, decidió ayudar, no por mí, sino por las niñas, para que algún día pudiera ser el padre que merecen. ¿Ella sabe que las niñas quedaron solas? No, respondió Eduardo con vergüenza evidente. Creía que estaban con doña Lolita. No le dije que había empeorado tanto que ya ni siquiera podía visitarlas. La última vez que las vi fue hace 8 meses. Emiliano procesó esta nueva información. La madre no había desaparecido completamente. Seguía preocupándose lo suficiente como para pagar la rehabilitación del padre de sus hijas. ¿Cuánto tiempo más estarás aquí?, preguntó. 2 meses más, según mi terapeuta, respondió Eduardo. He estado limpio por 90 días. Es el periodo más largo en 3 años. Hizo una pausa, reuniendo coraje. ¿Crees que podría verlas? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. Emiliano estudió al hombre frente a él. No veía maldad en sus ojos, solo el dolor profundo de alguien que había perdido el control de su vida y lastimado a quienes más amaba en el proceso. No lo sé, respondió honestamente. Tendría que consultarlo con ellas. Sobre todo con Lupita. Ha tenido que ser adulta demasiado pronto y tiene opiniones muy claras sobre quién puede o no entrar en la vida de su hermana. Eduardo asintió aceptando la respuesta. Lo entiendo. No merezco verlas. No merezco nada de ellas después de lo que hice. No se trata de merecer, respondió Emiliano, sorprendiéndose a sí mismo con sus palabras. Se trata de sanar. Todos necesitamos segundas oportunidades. Mientras se levantaba para marcharse, Emiliano tomó una decisión que alteraría el curso que había imaginado para su nueva familia improvisada. Te propongo algo, Eduardo. Termina tu tratamiento. Demuestra que realmente quieres cambiar. Mientras tanto, me ocuparé de que tus hijas estén seguras y felices. Cuando salgas, hablaremos sobre cómo puedes volver a formar parte de sus vidas, paso a paso, sin prisas y sin promesas que no puedas cumplir. Los ojos de Eduardo se llenaron de lágrimas. ¿Por qué harías eso? No me conoces, no me debes nada. No lo hago por ti, aclaró Emiliano. Lo hago por Lupita y Sofía, y por doña Lolita, que me enseñó que todos merecemos la oportunidad de redimirnos. Extendió su mano ofreciendo no amistad, sino un pacto. Eduardo la estrechó con una mezcla de gratitud y determinación. De regreso a Ciudad de México, mientras el sol se ponía sobre el valle, Emiliano reflexionaba sobre los giros inesperados que había dado su vida en apenas 2 semanas. Había pasado de ser un exitoso empresario solitario a convertirse en guardián temporal de 2 niñas, y ahora se encontraba tendiendo puentes con un hombre que había tocado fondo
pero intentaba resurgir. Esa noche, después de acostar a las niñas, Emiliano se sentó en la terraza de su apartamento, contemplando la ciudad iluminada. Por primera vez en años, sentía que sus acciones tenían un propósito más allá de la acumulación de riqueza y poder. Estaba reconstruyendo no solo la vida de dos pequeñas, sino también la suya propia, recuperando partes de su humanidad que había sacrificado en el altar del éxito. El teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era un número desconocido con prefijo de Monterrey. «¿Emiliano Velázquez?», preguntó una voz femenina al otro lado. «Mi nombre es Adriana Mendoza. Eduardo me dio tu número. Necesitamos hablar sobre mis hijas». El círculo comenzaba a cerrarse. La historia de abandono y redención que había comenzado en un restaurante lujoso de Polanco entraba ahora en una nueva fase, reuniendo a personas que el destino había separado y que ahora quizás tendrían la oportunidad de sanar juntas. «Por supuesto», respondió Emiliano, preparándose para una conversación que podría cambiar nuevamente el delicado equilibrio que había comenzado a construir. Hablemos de Lupita y Sofía. Lo que no podía imaginar entonces era que esta llamada sería el preludio de una serie de eventos que pondrían a prueba su compromiso con las niñas y su recién descubierta capacidad para amar incondicionalmente. El camino hacia la redención rara vez es lineal, y las familias que se forman por elección más que por sangre, a menudo enfrentan desafíos que requieren más que buenas intenciones para superarse. La sala de juntas del prestigioso bufete jurídico Orozco y Asociados nunca había albergado una reunión tan peculiar. En un extremo de la larga mesa de caoba, Emiliano Velázquez, impecable en su traje hecho a medida, mantenía una expresión serena que contrastaba con la tormenta de emociones que bullía en su interior. Frente a él, Adriana Mendoza, una mujer de 30 años con ojos cansados pero determinados, sostenía con fuerza una carpeta de documentos. A su lado, Eduardo Ramírez, notablemente más saludable que cuando Emiliano lo había visitado en la clínica 3 meses atrás, mantenía la mirada baja, como si el diseño de la mesa fuera lo más interesante del mundo. «Agradezco que hayan aceptado esta reunión», comenzó Javier Orozco, abogado de Emiliano, con tono conciliador. «Estamos aquí para discutir el futuro de Lupita y Sofía Ramírez, y creo que todos compartimos el mismo objetivo, su bienestar». Adriana asintió irguiéndose ligeramente. «Sé lo que deben pensar de mí», dijo, enfrentando directamente la mirada de Emiliano. «Que soy una madre que abandonó a sus hijas, pero la realidad es más complicada». «Siempre lo es», respondió Emiliano con voz neutra, recordando las lecciones de doña Lolita sobre no juzgar sin conocer toda la historia. «Cuando dejé a las niñas con su abuela, tenía un plan», continuó Adriana. «Encontré trabajo en una maquiladora en Monterrey, enviaba dinero cada mes, llamaba cada semana. Pero entonces Eduardo recayó, peor que nunca. Tuve que elegir, seguir ganando el dinero que mantenía a mis hijas o volver para cuidarlas directamente. Elegí lo primero, confiando en que doña Lolita podría darles el amor que yo no podía estar allí para ofrecer». «Pero no les dijiste que su abuela había fallecido», intervino Emiliano, incapaz de contener el reproche en su voz. Eduardo levantó la mirada por primera vez. «Esa fue mi culpa», admitió. «No le dije a Adriana. Estaba perdido en mi adicción, apenas consciente de lo que sucedía a mi alrededor. Cuando doña Lolita falleció, apenas podía cuidar de mí mismo, mucho menos de mis hijas. Confiaba en que Lupita, tan madura, tan fuerte, mantendría todo en orden hasta que yo pudiera recuperarme». La confesión quedó flotando en el aire, cargada de culpa y arrepentimiento. «¿Y ahora qué quieren?», preguntó Emiliano, yendo directamente al punto que más temía. «¿Han venido a llevarse a las niñas?». Adriana y Eduardo intercambiaron una mirada, una conversación silenciosa entre dos personas que, a pesar de sus errores y distanciamiento, compartían una historia y 2 hijas. «Queremos ser parte de sus vidas», respondió finalmente Adriana. «Pero no hemos venido a deshacer lo que has construido con ellas, Emiliano.
Eduardo me ha contado cómo las has cuidado, cómo has transformado tu vida por ellas. Sería cruel arrancarlas nuevamente de un hogar donde son felices. Emiliano sintió que un peso se aligeraba en su pecho, pero mantuvo su expresión cauta. ¿Qué proponen entonces? Una custodia compartida, intervino la abogada que acompañaba a Adriana y Eduardo. El señor Velázquez mantendría la custodia principal, con derechos de visita regulares para los padres biológicos. Con el tiempo y dependiendo de cómo evolucione la situación, podríamos reevaluar el arreglo. La propuesta era sorprendentemente razonable, tan alejada del escenario de batalla legal que Emiliano había temido que por un momento no supo cómo responder. Las niñas tendrían la última palabra, añadió Eduardo, con una humildad que parecía genuina. Especialmente Lupita. Sé que he roto su confianza, que quizás nunca me perdone completamente. Solo quiero la oportunidad de demostrarle que he cambiado, que puedo ser el padre que merece. ¿Y tú, Adriana?, preguntó Emiliano, estudiando a la mujer que había estado ausente físicamente, pero según parecía, presente en otras formas. ¿Volverás a Monterrey? He conseguido trabajo aquí en Ciudad de México, respondió ella. Un puesto administrativo en una empresa textil. No es mucho, pero es estable y me permitirá estar cerca de mis hijas. La reunión continuó durante horas, discutiendo detalles legales, estableciendo condiciones y salvaguardas. A pesar de su inicial resistencia, Emiliano no podía negar la sinceridad que percibía en Adriana y la evidente transformación de Eduardo. Ambos habían cometido errores graves, pero también habían tomado medidas para enmendarlos. Una cosa más, dijo Emiliano cuando la reunión estaba por concluir. Antes de formalizar cualquier acuerdo, quiero que se reúnan con las niñas en un entorno controlado, con un terapeuta infantil presente. Necesitamos ver cómo reaccionan, especialmente Lupita. Su bienestar emocional es innegociable para mí. Adriana asintió con lágrimas contenidas. Es justo. Gracias, Emiliano, por cuidarlas cuando nosotros no pudimos, por no cerrarnos la puerta. Al salir del edificio, bajo el sol brillante de una tarde primaveral en Ciudad de México, Emiliano reflexionaba sobre los giros inesperados que había dado su vida. 6 meses atrás, era un hombre solitario, enfocado únicamente en acumular más éxito y poder. Ahora se encontraba negociando una forma de familia que nunca había imaginado. 2 niñas, a las que amaba como propias, unos padres biológicos en proceso de redención, y él mismo, transformado por un amor que no sabía que era capaz de sentir. El reencuentro entre las niñas y sus padres fue tan emotivo como complicado. Se llevó a cabo en el consultorio de la doctora Valencia, una psicóloga infantil recomendada por el hospital donde Sofía había estado internada. La pequeña, con su naturaleza abierta y cariñosa, corrió a los brazos de su madre apenas la vio, como si los meses de separación no hubieran existido. Lupita, en cambio, se mantuvo distante, observando con aquella mirada evaluadora que Emiliano había llegado a conocer tan bien. «Te ves bien, papá», dijo finalmente, después de un largo silencio. No había calidez en su voz, pero tampoco el rencor que Emiliano había temido. «Estoy mejor, Lupita», respondió Eduardo, sin intentar acercarse, respetando el espacio que su hija claramente necesitaba. «Cada día es un esfuerzo, pero estoy comprometido a seguir mejorando, por ustedes, pero también por mí mismo». Adriana, con Sofía aún en brazos, se acercó cautamente a su hija mayor. «Lo siento tanto, mi amor. Creí que estaba haciendo lo correcto al quedarme en Monterrey, enviando dinero». «Necesitábamos a nuestra mamá, no su dinero», interrumpió Lupita, con aquella franqueza que siempre desarmaba a los adultos a su alrededor. Emiliano, observando desde un rincón junto a la terapeuta, admiraba la fortaleza de esta niña que había soportado más de lo que ningún niño debería. «Lo sé», respondió Adriana con voz quebrada, «y pasaré el resto de mi vida intentando compensarlo, si me das la oportunidad». La sesión continuó con una cuidadosa explicación del arreglo que los adultos habían discutido. Para sorpresa de todos, fue Lupita quien propuso una solución práctica,
Podríamos cenar juntos los domingos, sugirió con la pragmática de un negociador experimentado. En casa de Emiliano. Y si todo va bien, quizás podríamos pasar algunos fines de semana con ustedes. Pero Sophie y yo seguiremos viviendo con él. La claridad con que expresaba sus términos dejó a los adultos momentáneamente sin palabras. ¿Estás de acuerdo con eso, Emiliano?, preguntó la doctora Valencia, reconociendo la dinámica única que se estaba estableciendo. Por supuesto, respondió él, conmovido por la confianza implícita en las palabras de Lupita. Mi casa siempre será su casa, pase lo que pase. Las semanas siguientes establecieron una nueva normalidad. Las cenas dominicales, inicialmente tensas, fueron suavizándose gradualmente. Eduardo, ahora trabajando en una carpintería, comenzó a enseñar a Sofía a tallar pequeñas figuras de madera, descubriendo un vínculo a través del arte que ambos disfrutaban. Adriana, con paciencia infinita, intentaba reconstruir su relación con Lupita, respetando sus límites pero manteniéndose constante en su presencia. Emiliano observaba esta evolución con una mezcla de emociones. Por un lado, se alegraba genuinamente de ver a las niñas reconectando con sus padres. Por otro, una parte egoísta de él temía que eventualmente ya no lo necesitaran, que su lugar en sus vidas se volviera superfluo. Una tarde, mientras revisaba documentos en su estudio, Lupita entró silenciosamente y se sentó frente a él. ¿Estás triste?, preguntó sin preámbulos con aquella percepción que siempre lo sorprendía. ¿Por qué crees eso?, respondió Emiliano, dejando a un lado los papeles. Porque sonríes menos desde que mamá y papá volvieron, explicó Lupita, y a veces te quedas mirando cuando estamos todos juntos, como si estuvieras fuera mirando por una ventana. La precisión de la observación lo dejó momentáneamente sin palabras. Tan transparente era para esta niña de 12 años. Estoy feliz de que tengas a tus padres de vuelta, dijo finalmente con honestidad. Solo me estoy ajustando a los cambios, como todos. Lupita lo estudió con aquella mirada que parecía ver mucho más allá de sus palabras. ¿Tienes miedo de que ya no te queramos si ellos están bien? La pregunta, directa y sin filtros, lo golpeó con la fuerza de una verdad largamente negada. Quizás un poco, admitió, reconociendo que esta niña merecía su honestidad completa. Para su sorpresa, Lupita se levantó y rodeó el escritorio, ofreciéndole un abrazo que él aceptó con gratitud. Eso es una tontería, declaró con la solemnidad de quien enuncia una verdad universal. La abuelita decía que el corazón es como una casa con muchas habitaciones. Siempre hay espacio para más amor, nunca menos. Emiliano sonrió, reconociendo la sabiduría de doña Lolita en las palabras de su nieta. Tu abuela era una mujer muy sabia. Lo sé, respondió Lupita con una pequeña sonrisa. Y también decía que a veces la familia no es con quien naces, sino con quien eliges estar cuando las cosas se ponen difíciles. Aquella conversación marcó un punto de inflexión. Emiliano comprendió que no se trataba de competir por el amor de las niñas, sino de crear juntos un nuevo tipo de familia, uno definido no por la sangre o los papeles legales, sino por la elección diaria de apoyarse mutuamente. Inspirado por esta revelación, Emiliano tomó una decisión que transformaría no solo su vida y la de las niñas, sino potencialmente la de muchos otros. Una mañana de domingo, antes de la habitual cena familiar, reunió a todos en la sala de su apartamento. Tengo algo importante que compartir con ustedes, anunció, inusualmente nervioso. He estado reflexionando sobre todo lo que ha sucedido estos meses, sobre cómo nuestras vidas se han entrelazado de formas que ninguno podríamos haber imaginado. Adriana y Eduardo, sentados juntos, aunque ya no como pareja, lo miraban con curiosidad. Lupita, perspicaz como siempre, parecía intuir que algo significativo estaba por venir. Sofía, ahora completamente recuperada y radiante de salud, dibujaba tranquilamente, aparentemente distraída pero escuchando cada palabra. He decidido crear una fundación, continuó Emiliano. La Fundación Dolores Fuentes, en honor a la mujer que salvó mi vida y que indirectamente nos ha reunido a todos.
Su propósito será apoyar a familias en situaciones vulnerables, prevenir que niños como Lupita y Sofía, como yo mismo hace muchos años, tengan que enfrentarse solos a circunstancias que ningún niño debería enfrentar. El anuncio fue recibido con un silencio cargado de emoción. Fue Eduardo quien habló primero. Es una idea extraordinaria, Emiliano. Doña Lolita estaría orgullosa. Me gustaría que todos participaran, continuó Emiliano, no solo con su nombre, sino activamente. Adriana, con tu experiencia administrativa. Eduardo, quizás diseñando programas de carpintería para jóvenes, las niñas aportando su perspectiva única. ¿Yo también puedo ayudar?, preguntó Sofía, levantando la mirada de su dibujo. Especialmente tú, sonrió Emiliano. Estaba pensando que podríamos tener un programa de arte, donde niños como tú puedan expresarse y desarrollar su talento. Los ojos de Sofía se iluminaron con entusiasmo. Podría enseñarles a dibujar estrellas, y árboles, y princesas valientes como Lupita. La idea de la fundación se convirtió en el proyecto que terminó de unir a este peculiar grupo en un propósito común. En los meses siguientes, lo que había comenzado como una idea abstracta tomó forma concreta. Emiliano adquirió un edificio histórico en el centro de la ciudad, lo restauró respetando su arquitectura original, pero adaptándolo para sus nuevos propósitos. Aulas para talleres, espacios para terapia familiar, una biblioteca, un comedor comunitario. La inauguración, realizada exactamente un año después del encuentro fortuito en aquel restaurante de Polanco, fue un evento sencillo pero emotivo. No hubo grandes celebridades ni políticos, solo las personas que habían hecho posible el proyecto, desde los arquitectos y trabajadores sociales hasta las familias que serían las primeras beneficiarias. En el centro del patio principal, una placa de bronce brillaba bajo el sol. Fundación Dolores Fuentes, porque todos merecemos una segunda oportunidad. Debajo, una frase que Lupita había sugerido: el corazón es una casa con muchas habitaciones. Mientras observaba a las niñas mostrando orgullosas las instalaciones a los invitados, Emiliano reflexionaba sobre el camino recorrido. El vacío que había sentido aquella noche en el restaurante parecía ahora tan lejano, como si perteneciera a otra vida, a otro hombre. Eduardo se acercó, ofreciéndole una taza de café. En el último año su relación había evolucionado de la desconfianza inicial a un respeto mutuo que, gradualmente, se transformaba en amistad. ¿Sabes qué es lo más asombroso de todo esto?, comentó Eduardo, contemplando también a las niñas. Que nuestros errores, todos nuestros tropiezos y malas decisiones, de alguna manera nos han conducido aquí, a este momento que nunca hubiéramos imaginado. Emiliano asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. Doña Lolita solía decir que Dios escribe derecho con líneas torcidas. Nunca entendí completamente lo que significaba hasta ahora. Adriana se unió a ellos con una carpeta de documentos en mano. Siempre práctica, se había convertido en el pilar administrativo de la fundación. Los primeros talleres comienzan la próxima semana, informó. Ya tenemos 20 familias inscritas y la lista de espera sigue creciendo. Ampliaremos según sea necesario, respondió Emiliano con determinación. Esta es solo la primera sede. Imagino fundaciones como esta en cada estado del país, eventualmente. La visión podría haber sonado grandilocuente en boca de otro, pero viniendo de Emiliano Velázquez, el empresario que había transformado el panorama tecnológico de México, sonaba perfectamente factible. Lo que sus socios comerciales no entendían, lo que los titulares de los periódicos financieros no podían capturar, era que esta nueva misión era infinitamente más significativa para él que cualquier contrato millonario. Esa noche, después de que los invitados se marcharon, la peculiar familia extendida regresó al apartamento de Emiliano para una celebración privada. Sofía insistió en que todos dibujaran juntos un gran mural en papel que cubrieron una pared entera. Cada uno representó lo que la fundación y su nueva familia significaban para ellos. Emiliano dibujó con habilidad limitada pero entusiasmo genuino una casa con muchas ventanas iluminadas. En cada ventana,
pequeñas figuras que representaban a todos ellos. Lupita con su expresión seria, pero amorosa, Sofía con sus colores brillantes, Eduardo tallando madera, Adriana organizando papeles, y él mismo, no solo ni aislado, sino conectado con todos ellos por líneas doradas que se entrelazaban como una red de luz. «Es hermoso», comentó Lupita observando el dibujo con atención. «¿Sabes qué falta?» «¿Qué?», preguntó Emiliano curioso. Con trazos seguros, Lupita añadió una figura más, flotando sobre la casa como una estrella especialmente brillante. Doña Lolita, reconocible por su peinado característico y su sonrisa amable. «Ahora está completo», declaró con satisfacción. Mientras contemplaban juntos el mural terminado, Emiliano comprendió una verdad fundamental que había eludido su comprensión durante décadas de éxito material. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias o propiedades, sino en la capacidad de conectar genuinamente con otros, de dar sin esperar retorno, de encontrar propósito en el servicio a quienes nos necesitan. El teléfono de Emiliano sonó, interrumpiendo el momento. Era Ricardo Montero, su socio comercial, quien llevaba semanas intentando convencerlo de reconsiderar su decisión de reducir su participación en la empresa para dedicarse principalmente a la fundación. «Ricardo, te llamaré mañana», respondió Emiliano con tranquila firmeza. «Estoy en medio de algo importante». Mientras guardaba el teléfono, su mirada se cruzó con la de Lupita, quien sonrió con aprobación. No hacían falta palabras entre ellos. La niña que había tenido que crecer demasiado rápido y el hombre que había olvidado cómo ser humano se habían salvado mutuamente. Afuera, Ciudad de México continuaba su ritmo incesante, con sus contrastes brutales de riqueza y pobreza, sus heridas históricas y su belleza indómita. Pero dentro de aquel apartamento, antes frío y ahora lleno de vida, un nuevo tipo de familia celebraba no solo el lanzamiento de una fundación, sino el redescubrimiento del verdadero significado de la riqueza, el amor que nos conecta,